Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Y ahora una historia que, narrada en un libro, puede comenzar justo cuando terminó, a las 7:28 de la tarde del 27 de junio de 2023. Y en Ucrania suben a 13 las víctimas mortales por el bombardeo ruso sobre una pizzería en Kramatorsk. La última fallecida confirmada es Victoria Amelina, una reconocida escritora del país. O antes, el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, así lo contábamos esa misma madrugada en este mismo programa. Hola, muy buenos días. Esta madrugada del 24 de febrero, Rusia ha declarado la guerra a Ucrania de la forma en la que Putin hace las cosas, ordenando una operación militar en la región del Donbass que en realidad se extiende ya desde hace horas a otras zonas del país. Este sonido se repite en Kiev, en Mariupol, en Odessa. Rusia bombardea puntos estratégicos desde poco después de que se emitiera el mensaje de Vladimir Putin. O tal vez poniendo el foco aún más atrás, con la ocupación de Rusia en Crimea ya por el 20 de febrero de 2014. Crimea es un punto estratégico, político y militar, y la presencia militar de los rusos parece que ya es un hecho. Última hora, Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. 6.000 soldados rusos se habrían desplegado por Crimea, en una región de Ucrania fronteriza con Rusia, con aspiraciones de dejar de ser ucranianos y volver al arropo de Moscú. También podría haber sido la crónica que nunca podrá contar Victoria Amelina, escritora, activista ucraniana, asesinada por un misil mientras comía en una pizzería de Kramatorsk. O de los que estaban a su lado con ella y sin embargo no murieron, como la corresponsal de guerra colombiana Catalina Gómez. Este es el resultado de un ataque que acaba de suceder en la ciudad de Kramatorsk. Este es uno de los restaurantes más importantes de la ciudad, cuando un misil cayó exactamente. O Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz. Pues Rusia ha incrementado sus ataques criminales contra la población civil. A mí me parece que es realmente un escándalo que el mundo no esté más escandalizado. Yo miraba a Sergio, miraba a Catalina, miraba al chofer de nosotros, ucraniano y traductor, que se llama Dima. Y luego, Héctor Abad Faciolince, el escritor que relata en Ahora y en la Hora cómo salvó su vida del impacto de un misil y del espanto, del horror de la guerra en Ucrania. Igual que casi hace 20 años narró en El olvido que seremos la violencia en Colombia, que terminó costando la vida a su padre, el médico y defensor de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Faciolince, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? Bien, aunque oyendo todo esto, no sé, raro, es muy impresionante. Claro, porque eran vuestras declaraciones momentos después de que ocurriera que cayera el misil. Claro, me di cuenta, nunca lo había vuelto a oír. Así contamos nosotros, formaban parte de las crónicas que contábamos. El shock de sobrevivir a un misil sobre un restaurante en el que estabais comiendo, ¿tuvo algo casi más de irreal todavía que horroroso? Sí, porque todo se suspende, porque lo último que yo pensé fue nos mataron y me quedó siempre la duda, a veces todavía la tengo, de si no nos habremos muerto todos en ese momento y tengamos la sensación de seguir viviendo como si nada. Es muy raro porque yo era el más viejo de la mesa, porque Victoria, la que falleció frente a mí, tenía la edad de mi hija, habían nacido en el mismo año, en el año de la catástrofe de Chernóbil, que sucedió también en Ucrania, porque yo oigo mal por el oído derecho y me había cambiado de silla, y para oírle bien a Sergio, que no vocaliza nunca, y ella se pasó para la silla que yo estaba ocupando, y ahí fue donde la metralla le entró por la cabeza, por detrás. Luego supe que habían fallecido 2 gemelas de 14 años, a las que el padre las había llevado a celebrar sus buenas calificaciones, y el padre sobrevive. Entonces, cuando yo regresé y estaba en Madrid, y durante mucho tiempo y durante la escritura de este libro estuve muy mal. Y además date cuenta de una cosa, ¿no? Que la realidad permitió que sucediera lo que en la ficción probablemente no podría haber sido, sino el relato de una muerte segura. Es posible que en la ficción hubiera muerto todo el mundo y la realidad, o sea, que os salvarais vosotros. Es que
la mente humana trata de explicar las cosas que pasan, ¿no? Intenta explicarlo. La mayoría de la gente te habla del destino, que no era tu hora, que no era tu día. Otros te hablan de la providencia, que te salvó Dios, la Virgen, o mi familia, que es como animista, que me salvó mi papá o mi mamá. Pero luego la mente por sí sola también se vuelve como con pensamiento. Yo que soy escéptico, racionalista, que creo, se vuelve loca. Uno piensa, estoy vivo, estoy muerto, ¿por qué estoy vivo yo? ¿Con qué derecho estoy vivo yo? ¿Me puedo poner contento de haber sobrevivido o me debe dar vergüenza de haber sobrevivido? ¿Y cuánto tiempo o sigues viviendo con todas estas preguntas? Yo, escribiendo este libro, que no me sanaba, todo lo contrario, sino que me enfermaba más y más, esas son las preguntas que yo me hago todo el tiempo en el libro, trato de contestar. No me curó, las preguntas están ahí. Yo también traté de escribir un libro de ficción para entenderlo. Escribí al mismo tiempo un libro de ficción que ocurría además en Gaza, no en Ucrania, porque también me daba rabia y culpa e indignación que la venganza de Netanyahu estuviera matando de hambre a la gente en Gaza. Entonces no quería mirar por el solo ojo de Ucrania por el hecho de haber yo visto, presenciado un crimen de guerra de Putin, uno más, entre los muchos que sigue cometiendo. Pero también quería ver otros crímenes de guerra que el mismo Luis de Vega me contaba desde Israel, porque él después de Ucrania se fue a Israel. Amigo y compañero. Sí. Y también Catalina había hecho reportería en el Medio Oriente. En fin, es que vivimos en una época tan dura, tan rara, que de repente, no sé, lo que decían ciertas personas de la extrema izquierda, que todo era culpa de la OTAN y de Ucrania y de Zelensky, de repente empieza a decirlo Putin, bueno, es que parecía de Putin, empieza a decirlo Trump. Sí. Y es como, ¿a quién estoy oyendo? ¿A quién estoy oyendo? Decías que durante la escritura no te sanaba. ¿Completar la escritura te sanó o no te ha servido para eso? Haber escrito, sí. Escribirlo durante la escritura fue horrible. Haberlo escrito, haberlo terminado, que mis editoras, Carolina de España y Carolina de Colombia, Carolina del Norte y del Sur, que les digo yo, que ellas me hayan ayudado a montar el libro, a podar la ficción, que me decían ellas y también mi mujer que esa ficción era muy rara. Porque mezclabas ficción con realidad. Sí, un capítulo era en Gaza de ficción, porque yo nunca he estado ahí. Y el otro capítulo era esto, del libro que ya salió sobre Ucrania. Pero sí, yo admito que era muy raro y agradezco que hayan podado esa parte de ficción. Pero lo quiero decir porque a veces la gente piensa que algunos, cuando padecemos algo, cuando tenemos especial cariño por un país, y yo lo tengo por Ucrania, no vemos otro tipo de crímenes que ocurren en el mundo. Pues yo sí que lo veía y trataba de escribirlo con la imaginación. Pero lo pude escribir con la experiencia. Y además, como fallece una escritora que había dejado de ser escritora para dedicarse a documentar crímenes de guerra, Victoria, con mucho valor. Porque en general las mujeres ucranianas son las que se van con los niños del país y dejan a sus hombres ahí en la batalla. En el caso de Victoria era al contrario. Su marido trabajaba en la seguridad de Estados Unidos y ella volvió, dejó de escribir ficción, dejó de escribir cuentos infantiles y novelas y se dedicó solo a documentar crímenes de guerra. Y decía que de vez en cuando no aguantaba más, la guerra le explotaba en un poema, sin sintaxis, sin puntuación, sin nada, como metralla. Y eso era. Tú conoces muy bien la violencia en Colombia, sufriste y escribiste además ese maravilloso libro sobre el asesinato de tu padre. Esto es la violencia en Ucrania, hablas de Gaza también. Al final todas las violencias son iguales, se parecen. Son horribles, la guerra es como un agujero negro que se va tragando vidas y vidas y vidas, pero hay dos puntos de vista de la guerra de todas maneras, creo yo. Una cosa es que te ataquen, una cosa es que te invadan, que te destruyan tu casa, tus escuelas, tus hospitales, y otra cosa es quedarte de brazos cruzados o tirarte al suelo, agacharte y decir tú eres más fuerte, tú mandas,
y otra cosa es defenderte. Yo creo que Ucrania tiene derecho a defenderse. Es decir, cuando la gente duda incluso de las armas, de si se les deben dar armas o no, pues al menos armas defensivas podría ser, ¿no? Al menos armas antimisiles, antidrones, para que no te maten, para que no caigan esos misiles en las pizzerías, en los restaurantes, en las estaciones, en los hospitales. Al menos armas defensivas, yo creo que nadie debería dudarlo. Yo conocía el episodio, evidentemente, porque lo contamos aquí, hablamos de ello, pero yo no conocía tu vinculación con Ucrania, que es la que he descubierto a partir del libro, porque a mí me parece deliciosa esa manera en la que dos muchachas, porque son muy jóvenes, que tú lo desvelas más tarde, son dos niñas casi, te escriben un día porque quieren traducir al ucraniano El olvido que seremos. Sí. Todo empieza de una manera muy literaria y muy bonita. Sí. Ellas quieren, como un acto de resistencia, porque ya estaba la invasión de Crimea, que ustedes señalaron al principio. Bueno, vamos a traducir autores que escriban en español, y han seguido, al ucraniano, como una muestra de resistencia cultural, porque la cultura ucraniana tiene que resistir a la invasión rusa. Y es muy bonito, me escriben que quieren traducir El olvido que seremos, que lo acaban de terminar, que les parece perfecto para su colección, no tienen dinero prácticamente, eso es lo de menos. Y así empieza, y yo digo, Ucrania, ucraniano. Yo francamente sabía muy poco, casi nada de eso. Forma parte de Rusia, el ucraniano es un dialecto ruso. Se parece al polaco y no al ruso. Y bueno, y sale el libro, pero primero la pandemia y luego la invasión, era imposible ir. Ellas me dicen, bueno, vamos a hacer por primera vez una feria del libro en Kiev, aunque haya guerra. A los rusos les encanta tirar misiles donde hay aglomeraciones de personas, pero creemos que tal vez no se atrevan a tirar un misil en una feria del libro. Vienes. Y ellas no tenían miedo de estar ahí, de vivir ahí. Anabel y Marina, y yo digo, bueno, no les puedo decir que no. Y voy, y voy con Sergio Jaramillo, que quiere presentar una campaña de latinoamericanos a favor de Ucrania, Aguanta Ucrania, y estando ahí él me dice, no, pero vamos más al este porque en Kiev la guerra no se ve tanto, y yo no quiero ir, pero voy. Yo no es que vaya a ir. Tú no tienes madera de héroe, ¿no? No, yo no fui como un valiente, como alguien que quiere ver la guerra, no. Yo fui contra mi voluntad y por falta de carácter. Pero, por no saber decir que no. Por no saber decir que no, exactamente. Y bueno, es decir, esto que nos pasó, esto que yo presencié, no lo cuento porque yo tenga derecho a decirlo como heroicamente. Lo cuento porque me siento obligado a decirlo por Victoria, que ya no tiene voz, y porque estoy seguro de que si Victoria hubiera sobrevivido y yo me hubiera quedado en esa silla, que era la silla de la muerte, ella estaría probablemente ahora en la Feria del Libro de Madrid contando qué fue lo que le pasó a ese viejo escritor de Colombia que fue a dar allá al fin del mundo y lo mataron allá. Ella estaría aquí contándolo. Y yo quiero contar que a ella la mataron injustamente, escogiendo un blanco civil, un restaurante, en la hora en que más gente había. Y consiguieron matar a 13 personas y herir y mutilar a 62 más. Entonces, de alguna manera te conviertes también en activista por los derechos humanos, por los derechos de los ucranianos. De alguna manera intentas captar a gente para la causa. ¿Te has llevado muchas decepciones? Es curioso, ¿no? Porque muchos de mis amigos, colegas, decían exactamente lo mismo que dice ahora Trump, la extrema derecha. Mis colegas en general de izquierda decían, no, eso es culpa de la OTAN. No, es que Ucrania es parte de Rusia, Ucrania no es otra cosa. No, es que la culpa la tienen los ucranianos porque no dejaban hablar en ruso a la gente. Lo mismo que dice Trump y lo mismo que dice la propaganda rusa es lo que ellos decían. Era muy triste, era muy decepcionante. Y bueno, con algunos me peleé, con otros logré mantener la amistad porque algunos también reconocen al menos que Putin es un asesino. ¿Y con la familia bien? Con la familia fue muy duro. Cuando mi esposa me oía que estaba planeando este viaje, me llamó aparte y me dijo, ya sé que vas a ir, quiero que sepas que con esto me estás haciendo mucho daño. Y cuando pasó esto, ella me dijo, bueno, y después de verme en ese año deprimido, mal, sin ser capaz de escribir este libro, este viaje a Ucrania nos jodió la vida para siempre.
Yo recomiendo mucho que lo lean porque no es la historia de ese episodio que porque él estaba allí quiere contarlo, sino porque es un libro que permite entender muy bien lo que pasa en Ucrania, cómo es Ucrania y cómo se vive ahora mismo en Ucrania. Y es un libro maravilloso que se devora, Héctor. Yo otra vez tengo que darte las gracias por lo que escribes. Gracias a ti por leerlo, por darme la oportunidad de leerlo. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.